Gracias a todos por estar en este evento que es muy importante en el marco de este proyecto que estamos desarrollando, que es el segundo piloto de compras públicas de innovación en el Perú. Y en el marco del trabajo que venimos realizando con Provías, pues hoy vamos a realizar la jornada de lanzamiento en la que vamos a plantear y exponer pues, a todo el ecosistema de innovación pues, el reto de innovación que se ha venido trabajando para recoger ideas. Entonces, se ha estructurado esta jornada con una parte como más estratégica, dada la importancia que tiene este proyecto, suponiendo pues, bueno, un segundo piloto de compras públicas de innovación en el país y el primero en el caso de Provías. Y para eso pues, contamos con la viceministra de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la economista Fabiola María Caballero Cifuentes, que nos va a dar unas palabras de apertura en esta jornada de hoy. Buenos días. Tenemos, en reemplazo de la viceministra, que ha tenido que atender unos asuntos urgentes, al ingeniero Jorge Mavila, quien es su asesor principal. Le damos la palabra al ingeniero. Perfecto. Buenos días. Primero, felicitar todas las acciones que se vienen llevando con este proyecto y, bueno, y también agradecerles por participar. En estos momentos, la viceministra está en una comisión de servicios, sin embargo, me encargaron para estar presente en este magno evento. Vemos que el tema es un tema de seguridad muy importante para todos nosotros. Pero más importante es que estamos trabajando nuevas tecnologías, estamos evolucionando, estamos tratando de salir en el tema de transportes adelante. Eso es muy loable y hay que felicitarlo. Y a veces nosotros cuando pensamos que estamos haciendo, ¿no? La trascendencia del trabajo que hacemos nosotros, no solamente es hacer carreteras, lo que hacemos nosotros es que un colegial, un estudiante pueda llegar a su colegio, ¿no? Una madre gestante pueda llegar a tiempo a un hospital, ¿no? Y nuestros hermanos productores dentro del país puedan sacar sus productos. Importantísimo todos estos avances. Nosotros felicitamos a la comisión organizadora, felicitamos a los participantes y esperemos que de este trabajo se dé muy bien y se dé muchas veces más. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Mávila. Vale, pues como bien dice, hoy es un día importante porque unimos un poco los servicios públicos que tienen que prestarse desde un ámbito con Provías con las actividades de innovación. Entonces, para darnos también las palabras de bienvenida y explicar la importancia que desde el punto de innovación tiene este proyecto, nos acompaña desde la Dirección General de Innovación de Tecnología, Digitalización y Formalización del Ministerio de la Producción, el ingeniero Elar Miguel Herbozo Ventosilla, que nos va a dar pues unas palabras de contexto de la importancia desde el punto de vista de innovación de este proyecto. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, agradecerles por la invitación y felicitar por esta iniciativa que se está teniendo en conjunto. ¿Ven? En base a ello, indicarle que las compras públicas de innovación es un instrumento que fomenta el desarrollo de la innovación privada utilizando las compras públicas del Estado. Desde Produce vimos la importancia de implementar la CPI en nuestro país, ya que con ella se puede atender desafíos en las entidades públicas cuyas soluciones no existen en el mercado o requieren adaptaciones, ajustes, mejoras que impliquen la incorporación de elementos innovadores, lo que además permite dar paso a actividades de innovación para generar nuevas ofertas de soluciones para aquellos desafíos del sector público. Sin embargo, esto no es todo. En dicha búsqueda de solución se generan grandes consecuencias como servicios públicos más efectivos y eficientes en valor de la población. El desarrollo de los nuevos mercados, el fomento de la innovación empresarial y muchas otras cosas más, ¿no? Lo dicho es respaldado por varios casos de éxito a nivel internacional, que han demostrado la importancia de la CPI, tanto en el sector público, el ecosistema de innovación y la ciudadanía.
Desde Produce se consideró que era necesario explorar nuevas maneras de promover la innovación. Por ello, en el año 2019 se inició el diseño de la estrategia CPI para nuestro país, contando con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y la empresa consultora IDOM, hecho que nos ha permitido contar con lineamientos para su implementación en la consideración al sistema de la contratación pública en el Perú. En atención a ello, se acordó trabajar en la ejecución de pilotos, que nos dejaran testear el funcionamiento de la CPI con casos reales y de manera paralela trabajar en una propuesta normativa que permitiera contar con un marco legal habilitador para la implementación del CPI en el Perú, lo cual se ha venido desarrollando de manera conjunta con la OCE. De mi parte, y del equipo en el cual estoy liderando, nos sentimos muy contentos de participar en este evento de socialización de la consulta del mercado del piloto que viene ejecutando Provías Nacional, esperando que muchos de ustedes se animen a ser parte de este reto a través de desarrollo de una propuesta de solución para el desafío identificado. Finalmente, aprovecho en darles las gracias a todos por participar en este evento. Confiamos que juntamente podremos impulsar una producción y un transporte más innovador, sostenible e inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Elar Miguel Herbozo Ventosilla, por sus palabras. Y ahora, bueno, voy a hacer una pequeña contextualización de qué es la compra pública de innovación y los beneficios para un poco acercar a todos los presentes un poco al contexto de la herramienta y entender, pues, tanto desde la parte de las entidades privadas como desde los solucionadores, empresas, universidades que hoy nos acompañan, pues qué supone un poco esta nueva herramienta, ¿vale? Entonces, si pueden avanzar la presentación o yo puedo avanzarla, no sé si directamente. Vale. Bueno, lo que nos deja pensar que las compras públicas de innovación son una herramienta de política pública de innovación que son interesantes es porque realmente es posible innovar y al mismo tiempo realizar esas innovaciones que impacten en ahorros entendidos en ciclo de vida de productos o servicios completos, en desarrollar nuevos mercados, posibilitando la creación de innovaciones en ámbitos muy concretos donde esas empresas tengan esos primeros clientes que les permiten haber desarrollado unas tecnologías punteras y, por tanto, detonar la investigación, el desarrollo, la innovación y la mejora de la competitividad en el Perú. Es una manera diferente de ver la aproximación a cómo apoyamos la innovación. Durante décadas se ha pensado que la forma de diseñar políticas de innovación para fortalecer la oferta de servicios, las empresas y las universidades, era un poco el camino. Pero se ha visto que muchas veces hay algo más difícil que hacer innovación y es vender esa innovación. Entonces, desde hace ya unos años se ha empezado a pensar que las políticas de innovación impulsadas desde la demanda eran interesantes. Y en este sentido, las políticas de innovación desde la demanda que tienen mayor interés son las vinculadas a las compras públicas, porque no podemos olvidar que las compras públicas suponen de media entre un 15 y un 18% del PIB de los países de la OCDE. En una situación como la en que nos encontramos, en una época de pospandemia, con una crisis económica sin precedentes en todos los países, el echar mano de estas compras y buscar objetivos de segundo nivel en estas compras que nos permitan también traccionar la innovación tiene más sentido que nunca. Y por eso las políticas de innovación desde la demanda están activándose a nivel internacional en todos los países. ¿Avanzamos, por favor? Vale. Bueno, decimos, ¿cómo nos permite conseguir esto? Ahorrar, mejorar, pues es a través de la compra pública de innovación. Avanzamos. ¿Qué supone? Básicamente, la presentación es muy corta y hay tres ideas claves que quiero transmitirles en la mañana de hoy. Primero, ¿qué es la compra pública de innovación? Y como decía, la primera parte ya la adelanté, es un cambio de modelo en las políticas públicas de innovación, pero sobre todo, y lo más importante, es un cambio de chip a la hora de aplicar esas políticas y a la hora de hacer frente a los procesos de contratación pública. Avanzamos.
Bueno, esto es un poco lo que trataba de explicar, que los modelos de innovación desde la oferta se representan un poco en el gráfico que aparece arriba. Son los gobiernos los que financian vía subvenciones, convenios a empresas que tienen capacidad de desarrollar innovaciones y generar nuevos prototipos. Y el modelo que buscamos con las compras de innovación es que sea el gobierno, las distintas áreas del gobierno, en este caso Provías, que identificando dónde están aquellos desafíos o problemas que inciden en cierta medida en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, identifican esas problemáticas y salen a contratar innovaciones que resuelvan esas problemáticas. Por tanto, lo que vamos a hacer es permitir la innovación, que se desarrolle innovación a medida de ciertos desafíos de las entidades públicas y, por tanto, generamos ese cambio de modelo. Avanzamos. Pero lo importante aquí es que esto nos va a requerir un cambio de chip de cómo se han entendido las relaciones en el ámbito de las contrataciones públicas por décadas e incluso diría por siglos, ¿no? Realmente, y además este cambio de chip se produce tanto en la demanda, en los compradores públicos, como en los oferentes, en el sector privado. Por parte del sector público, y en este caso Provías, que está hoy aquí, tienen que trabajar en una visión de ser un comprador más inteligente, es decir, están pensando en cómo encargar la tecnología del mañana en lugar de comprar la tecnología del ayer. Están pensando en cómo no definir exactamente lo que quieren, sino definir un problema y fijar unos indicadores de resultado, de rendimiento que quieren conseguir. El camino que está en el medio, el cómo se consigue eso, dan libertad a que sean las empresas las que los propongan. Por tanto, el sector privado tiene que entender que en estos procesos realmente se vuelven socios del gobierno y este socio tecnológico para desarrollar innovación requiere de confianza, confiar en que va a haber una inversión para que se desarrolle esa capacidad de innovación, pero que por otro lado exige que se comparta conocimiento en esta fase en la que hoy estamos, en las consultas previas al mercado. Vale, avanzamos. ¿Qué resolvemos con la compra pública de innovación? Bueno, pues resolvemos una paradoja que ha estado ahí por mucho tiempo, que es la paradoja entre el comprador y el proveedor. Avanzamos. Por un lado, los proveedores, las empresas, muchas veces cuando están pensando en qué invertirían para desarrollar nuevos productos, dicen, si yo tuviera una demanda clara de que alguien compraría este prototipo que puedo llegar a desarrollar, lo desarrollaría. Y por el otro lado, avanzamos. Por el otro lado, los compradores lo que piensan es, bueno, cuando están redactando unos términos de referencia, pues desconocen realmente las alternativas que existen para muchas necesidades de las que tienen. Y si supieran cómo existen esas alternativas, conocieran cuáles son sus plazos, cuándo podrían desarrollarse, posiblemente las comprarían. Entonces, lo que resuelve la compra pública de innovación, avanzamos, es precisamente esta paradoja, ¿no? Que se unan, y por eso esta jornada estamos hoy aquí, agentes de Provías que van a poner sobre la mesa el reto con entidades de la oferta que pueden ser estos proveedores. ¿Para qué? Para buscar soluciones que a día de hoy no existen en el mercado y que van a responder a la necesidad que tiene el sector público. Entonces, la compra pública de innovación vendría a resolver esta paradoja en la que son dos mundos que viven aislados el uno del otro, las necesidades y las soluciones. Avanzamos. La tercera idea es cuáles son los beneficios que están detrás de la compra pública de innovación, con la característica de que hay beneficios para todos los agentes que intervienen. Avanzamos. Por un lado, para los compradores, para Provías en este caso, porque Provías busca conseguir esos ahorros en el gasto público. Lo veremos cuando se explique en detalle qué es lo que se espera conseguir con la resolución de esta problemática y va enfocada a reducir los costes que ahora mismo existen en la actividad de repintado de vías, ¿vale? También se consigue mejorar los procesos, es decir, de rediseñar la forma en la que se hacen las cosas que muchas veces no pensamos que se pueda cambiar. Para los que promueven innovación, y por eso está hoy aquí Produce también, se consiguen impacto mucho más alto en indicadores de I+D de las empresas que participan. Es decir, hay datos que dicen que cuando una empresa tiene un contrato de compra pública de innovación, se multiplica por 2 su aporte de inversión privada para ese desarrollo, más que cuando tiene una ayuda o un subsidio para hacer esa innovación.
Se promueve la innovación abierta. Lo que estamos haciendo hoy aquí con esta jornada es un ejemplo de un ejercicio de innovación abierta en el ámbito público. Conectar a las necesidades con las soluciones. Y por último, también se incide en indicadores de internacionalización de empresas. Y esto tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual e industrial que se desarrollan en el marco de estos contratos. En el marco de estos contratos, normalmente la propiedad intelectual de lo que se desarrolla industrial se cede a las empresas para que puedan comercializar en el exterior los desarrollos que hagan. Para los proveedores, para los que estáis hoy aquí atendiendo como posibles solucionadores, bueno, ¿qué vais a obtener? Un primer cliente de referencia. Si esta problemática se resuelve para Provías en Perú, posiblemente haya muchos otros organismos similares a Provías en otros países de la región que puedan comprar esta solución una vez desarrollada. Pero vosotros ya tendréis el cliente que avala que se ha implantado y que se ha aprobado. Por otro lado, también tendrían un escenario demostrador real. Esto se va a probar en un escenario real y se van a compartir riesgos y beneficios a la hora de poner en práctica esta solución. Para los decisores políticos que hoy también nos acompañan a ese nivel, bueno, lo que conseguimos es finalmente ese compromiso de mejorar la prestación de los servicios públicos, que es finalmente lo que todas las áreas de gobierno buscan. Y al mismo tiempo mejorar la imagen innovadora de las organizaciones públicas, de las entidades de gobierno, algo que también demanda la ciudadanía y demandan en este siglo XXI a las instituciones públicas, ¿no? Generar mayor credibilidad en la ciudadanía, mayor compromiso, pues igual que con los temas de sostenibilidad, también con los temas de innovación. Avanzamos. Para finalizar, les quería explicar un ejemplo real de un proyecto de compra pública de innovación en España, que también es en el ámbito de infraestructuras y prácticamente lo que se planteaba aquí como problemática era solventar los problemas de niebla que existían en una autopista que tenía que permanecer cerradas varios días al año, ¿vale? Esto es una autopista que conecta pues la zona norte de España, Asturias con Galicia, es una zona pues muy alta y con una climatología bastante adversa y lo que hace es que realmente pues tenga que cerrarse la autopista durante meses. Avanzamos. En la siguiente slide lo que vamos a ver es un poco los datos. Esto es el análisis que cuando se saca un reto hay que desarrollar una profundidad un poco exhaustiva a la hora de determinar la problemática. Estos son los días de cierre o las horas de cierre, perdón, que tenía esta autopista a lo largo del tiempo. Y vemos que alcanzó su pico en el año 2018, que fue cuando se decidió pues atender un poco esta problemática, ¿no? Más o menos 40 días al año permanecía cerrada por esta situación. Avanzamos. Lo siguiente que se hizo fue observar que había falta de soluciones en mercado, es decir, que lo que existía en el mercado y se había analizado, como en el caso del proyecto que traemos hoy de Provías, no solventaba al 100% la problemática que se planteaba. Eso dio lugar a que se iniciara el proceso de consulta al mercado. Avanzamos para explorar esas soluciones y se llegó a algo muy interesante. Se llegó a plantear en esta consulta al mercado, se observó que los solucionadores abordaban el problema. Cuando estamos ante problemas complejos, las soluciones pueden ser de distintos enfoques, ¿no? Entonces, se enfocaron soluciones a sistema de ayudas a la conducción en condiciones de niebla. Y, por otro lado, las empresas más del ámbito de la construcción buscaban o proponían soluciones enfocadas a sistemas de aislamiento, eliminación o desplazamiento de la niebla. Veis que aquí se presentan varias ofertas a cada una de las aproximaciones y lo que se desarrollan son contratos en fases para poder financiar a varias empresas para que en paralelo desarrollen sus soluciones, ¿vale? Existiendo pues fases en las que se van eliminando a las empresas. Esto es una manera distinta de entender la contratación pública. Es una manera de desarrollar el acompañamiento a un proyecto de investigación y desarrollo a través de un proceso de contratación pública. Bueno, entonces, por resumir solo las 3 ideas clave que quería que se quedaran, avanzamos. Primero, ¿qué es la compra pública de innovación?
básicamente lo hemos dicho, es cambiar los modelos de políticas de innovación y hacer un cambio de chip tanto en la oferta como en la demanda, que resuelve el conectar el mundo de las necesidades en el ámbito público con las soluciones en el sector privado. ¿Y qué beneficios trae? Trae beneficios tanto a nivel de administración pública, empresas, promotores de innovación y agentes o decisores políticos. Avanzamos. Vale, ¿cómo es el proceso? Bueno, la definición de esta necesidad es en lo que hemos estado trabajando en los últimos meses con el equipo de Provías para definir precisamente muy bien la problemática a la que nos enfrentamos, definir cuál es la solución o cuál es un poco el estado al que queremos llegar ideal. Todo ese trabajo de meses se ha concretado en esta consulta al mercado que se abre hoy. Con esa, ¿qué pedimos aquí? Pedimos ideas que nos aproximen o que nos abran un poco la mente de cara a cómo podría abordarse este problema. Y posteriormente, estas ideas se utilizarán para redactar los términos de referencia que se harán a través de un proceso de licitación que en este caso bueno, será siguiendo las políticas de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, porque esta operación está dentro de un préstamo del banco, ¿vale? Es importante destacar que lo que estamos haciendo en esta consulta al mercado es una fase precontractual. No estamos generando ningún tipo de beneficio directo ni ninguna ventaja clara para las empresas que participen. Pero eso no quiere decir que no sea interesante participar. Es más, yo diría que es casi impensable que una empresa pueda participar en la licitación posterior si no ha intervenido en esta fase de consultas al mercado, porque el nivel de conocimiento y de aproximación a entender el problema le va a limitar bastante participar, ¿vale? Eso no quiere decir que con toda la tranquilidad pueda participar. Entonces, una vez que se lance la compra, pues sí ya habría un proceso de evaluación de propuestas donde es importante decir que los criterios de evaluación no van a ser enfocados al precio, el precio va a ser un concepto residual y lo que se valora ahí es la calidad técnica de la propuesta, los elementos innovadores que aporta y todo lo que se considera desde el punto de vista técnico. Luego hay una fase de desarrollo de esas soluciones en el tiempo que se estipule y finalmente tiene que haber una fase de evaluación para comprobar si cumple con los indicadores de rendimiento que se habían planteados, ¿vale? Y ya para cerrar, avanzamos. Vale, las consultas preliminares al mercado, que es algo novedoso, ¿no? Durante tiempo parecería que la administración se acerque a los proveedores antes de contratar, pues era un ejercicio como muy cercano a prácticas de corrupción. Pues aquí nada que ver, estamos haciendo un ejercicio totalmente abierto, transparente, donde se va a garantizar la igualdad de trato, la confidencialidad de todo lo que se haga en el marco de esta consulta preliminar al mercado. Y lo que queremos conseguir es que se pueda producir un diálogo técnico para llegar a concretar las necesidades de esta potencial solución. Esto va a permitir a las empresas poder asesorar o poder dar su opinión antes de que salgan esos pliegos. Normalmente lo que ocurre es que la administración define esos pliegos y luego las empresas simplemente responden a esos pliegos. Aquí lo que se está dando la oportunidad es que en base a estas ideas se construyan esos pliegos o esos términos de referencia definitivos. Avanzamos. Y lo que nos dice la realidad, decía, es una fase precontractual que no condiciona para nada ni da beneficios a los participantes. Más o menos en los últimos 10 años que yo habré participado, pues no sé, ya en 60, 70 procesos de consulta preliminares al mercado en distintos sectores y en distintos países, podríamos dar un indicador general. Y es que el 80% de las empresas que resultan adjudicatarias en la fase contractual han participado en las consultas al mercado. Y otro indicador que un poco demuestra el interés de hacer estos ejercicios para la administración, que más del 60% de las ideas que se reciben son consideradas como interesantes y pertinentes. Es decir, que el aporte de conocimiento que reciben del exterior es valioso para los técnicos de la administración. Por tanto, creo que estos indicadores son muy potentes para demostrar el interés de esta práctica de consulta preliminar al mercado. Avanzamos.
Y ya bueno, con esto finalizamos, pero me gustaría dejar claras varias cosas de qué no es la consulta preliminar al mercado. No es un concurso de ideas, no se van a premiar ideas, no vamos a seleccionar algunas ideas frente a otras, no, es una aproximación y realmente no vamos a generar ese beneficio directo de cara a la fase contractual. Entonces, con esto, bueno, se cerraría esta parte más introductoria que creo que es importante entender y pasaríamos ya a lo que sería la presentación por parte del equipo de Provías de la problemática y del reto que nos presentan hoy. Entonces, para hacer una presentación general de Provías, vamos a contar con el señor Jorge Ruiz Nahue Sibiriche, director ejecutivo de Provías Nacional, y él pues, nos va a través de un vídeo a explicar un poco pues, bueno, qué ha supuesto para Provías embarcarse en este proyecto. Buenos días con todos, les saluda el ingeniero Jorge Roberto Nahue Sibiriche, director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura Vial Provías Nacional, quien en el marco de sus competencias conduce a la institución al cumplimiento de los objetivos sectoriales del MTC en lo correspondiente a la gestión de infraestructura vial en la red vial nacional, no concesionada, a través de la ejecución de actividades y proyectos. Actualmente se tiene 22.572 kilómetros de red vial nacional pavimentada y una cartera de proyectos que permitirá aumentar las carreteras pavimentadas, lo cual contribuye a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el servicio de los transportes en la vía nacional. Así también, en el marco del Programa Nacional de Puentes, se han construido e instalado 544 puentes en la red vial nacional en el periodo 2016 al 2021, con la participación de las empresas concesionadas y Provías Nacional conjuntamente. Para impulsar la reactivación económica del país, Provías Nacional ha implementado el programa denominado Arranca Perú, para ejecutar trabajos de mantenimiento periódico y rutinario, logrando suscribir 326 contratos por un monto de 364 millones de soles, que se ejecutaron en el periodo del 2020 al 2021 y que culminarían en el primer semestre del año 2022. Provías Nacional impulsa proyectos de mejora para optimizar la calidad de los servicios brindados a través de la infraestructura vial nacional. En este sentido, es importante impulsar el proyecto de compra pública de innovación, el cual busca las ofertas más innovadoras y viables del mercado nacional, a fin de fomentar el desarrollo tecnológico y el ecosistema de innovación de los servicios de transportes por carretera que se vienen brindando. El proyecto de compra pública de innovación en Provías Nacional se presenta como una oportunidad para hacer más efectivo el resultado de los proyectos de infraestructura, mediante la implementación de ideas innovadoras recabadas en los eventos realizados para dicho fin. Se les agradece a todos por su participación en este primer evento y esperamos contar con todo su apoyo para poder contribuir al desarrollo del país. Entonces vamos a dar paso ya a la parte de presentación del reto desde el punto de vista técnico. Para eso vamos a invitar al ingeniero Joel Sulca Roca, ejecutivo en gestión vial e inventario de Provías Nacional, para que nos presente ya y contextualice un poco el problema al que se enfrenta Provías y cuál es el reto o el desafío que tiene en estos momentos. Provías Nacional es el proyecto especial de infraestructura de transporte nacional del Ministerio de Transportes, ¿no? Es el organismo ejecutor del Ministerio encargado de la administración de la red vial nacional no concesionada, ¿no? Y como tal, Provías se encarga de la elaboración de los estudios, la ejecución de las obras, ¿no? De mejoramiento, de rehabilitación, así como de la operación y mantenimiento de la red vial nacional no concesionada, ¿no? Actualmente tenemos más o menos 22.000 kilómetros a nuestro cargo, en las cuales venimos desarrollando diferentes proyectos para la mejor prestación del servicio de infraestructura a los usuarios de nuestra red, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos estado participando ya en diversas reuniones, un poco para explorar cuál podría ser el reto que podríamos afrontar con este proyecto piloto de compra pública de innovación. En ese sentido, hemos revisado, por ejemplo, el plan estratégico del sector, hemos tomado en consideración las metas del segundo decenio de acción por la seguridad vial establecida por las Naciones Unidas,
¿no? Y a la vez hemos explorado un poco los diversos procedimientos que ejecuta Provías Nacional para poder identificar dónde es que necesitamos esta herramienta de compra pública e innovación. Como explicó Sandra, esto implica un cambio en el paradigma de compra del Estado, ¿no? En donde ahorita, a través de la ley de contrataciones del Estado, pues uno tiene que tener muy claro cuál es el servicio, la obra o el bien que requiere la entidad, ¿no? Con sus características a detalle. O sea, uno tiene que conocer cuál es la solución para poder contratar. En cambio, en compra pública e innovación, lo que se establece principalmente es cuál es la necesidad, ¿no? Cuál es la funcionalidad que tú esperas para este servicio o este proyecto, ¿no? De tal manera que observando, digamos que cuál es el estado del avance de la tecnología, a través de reuniones con diversos proveedores, se puede ir identificando cuál podría ser una posible solución para el reto que se afronta, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos podido identificar el reto para este piloto de CPI en Provías Nacional, ¿no? ¿Y cuál es? Cómo incrementar la durabilidad y la visibilidad de las marcas en el pavimento o demarcaciones en las vías sinuosas con condiciones climáticas adversas durante el día y la noche, con la finalidad de mejorar la seguridad vial, ¿no? Ustedes conocen la red vial nacional, discurre a lo largo del país, ¿no? En vías longitudinales y también en vías transversales. Entonces, nosotros hemos podido identificar como problemática que en las vías principalmente transversales, donde se presentan vías sinuosas, el tráfico pesado deteriora muy rápidamente las marcas en el pavimento, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, dentro de ese análisis que se ha estado haciendo, vemos que, por ejemplo, las ruedas de los vehículos friccionan bastante las marcas en el pavimento, ocasionando su pérdida rápidamente, ¿no? Esta situación se presenta mucho en las vías, ¿no? Lo que hace que los contratistas tengan que tener que repintar constantemente, pero en esos intermedios siempre hay situaciones de riesgo, ¿no? A la vez también se presentan condiciones que son difíciles para el usuario, por ejemplo, cuando ocurren situaciones con neblina, cuando hay excesiva lluvia, ¿no? Que no permite la visibilidad de las marcas en el pavimento, ¿no? Cuando hay neblina, uno a veces no puede ver más allá de 20, 30 metros del vehículo, ¿no? Igual cuando llueve y a veces la lluvia es muy copiosa y tal vez no hay una adecuada evacuación de las aguas, también la lluvia cubre la marca en el pavimento y se pierde esa ayuda de la carretera, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer mucha revisión de la literatura, de los estudios, las investigaciones que hay al respecto. Entonces, queremos un poco, para contextualizar, poner algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, la TRB indica que la frecuencia de accidentes se incrementa en 52% en vías de restringida visibilidad, ¿no? Es un dato importante de un estudio realizado en el año 87. Luego, también en otro estudio, Newman y Glennon indican en un estudio sobre la detección de la distancia de visibilidad que a diferentes condiciones métricas se incrementan los riesgos asociados a siniestros viales, ¿no? Es fácil entender donde mayormente son tangentes, uno puede ver lo que viene de la carretera, digamos que a 50, 100 metros, 200 metros, gracias a las marcas en el pavimento, gracias a las tachas, ¿no? Entonces uno puede prever en la conducción cuál va a ser el trazado, ¿no? Pero cuando las condiciones geométricas no son favorables, es decir, cuando se presentan vías con muchas curvas y contracurvas,
o pendientes, uno no puede ver muy lejos, ¿no? Entonces uno tiene que manejar con mucha más precaución y a velocidades menores, ¿no? Y aún así necesita la ayuda de las marcas en el pavimento. En otro estudio se da a conocer que el número de accidentes disminuye a medida que la distancia de visibilidad aumenta, ¿no? Especialmente para los accidentes nocturnos, ¿no? Es lo que comentaba. Si es que la visibilidad aumenta, quiere decir, si la distancia, la que yo puedo ver, qué es lo que viene de la vía, ¿no? A través de las marcas, a través de las señales verticales, eso disminuye los accidentes, ¿no? Porque me da una cierta hasta seguridad en la conducción, porque la carretera me va mostrando, me va hablando, ¿no? De cómo viene el trazado. Asimismo, el estudio indica que la distancia de visibilidad menor a 200 metros, frecuente en curvas horizontales, tienen elevados números de siniestros viales, ¿no? De hecho, en las vías sinuosas, en la vía de penetración, ¿no? Por ejemplo, la carretera central, la carretera Lima-Canta, la vía Los Libertadores, la carretera Pativilca-Conococha, ¿no? En donde el trazado, digamos que sigue la topografía del terreno, se tienen que seguir curvas y contracurvas, ¿no? Que si bien se diseñan geométricamente a veces, no es posible establecer tangentes apropiadas, ¿no? Y a veces hay zonas un poco críticas, entonces ahí se pierde visibilidad, ¿no? También en las curvas cuando son muy cerradas, también hay una pérdida de visibilidad, y a la vez, cuando los vehículos también son muy largos, a veces tienen que invadir algún carril y ocasionando, por fricción, la pérdida de la marca de pavimento, ¿no? Entonces, esos niveles de retroreflectividad son muy bajos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, también analizando ya lo que es la misma marca en sí, un estudio del año 2014 demostró que en condición seca, si incrementamos los niveles de retroreflectividad, se reducen los siniestros viales, ¿no? Por ejemplo, hay niveles de retroreflectividad para las líneas blancas y otras para las líneas amarillas, ¿no? Si incrementamos, por ejemplo, la retroreflectividad de 300 milicandelas lux metro cuadrado a 350 en blanco, se puede reducir hasta en 14% los siniestros viales, ¿no? Es un número importante. Asimismo, si aumentamos este valor de 350, por ejemplo, a 500 milicandelas luz metro cuadrado en blanco, también si consideramos que se repinte a los 250 milicandelas luz metro cuadrado, se tiene una reducción de siniestros hasta en 28%, ¿no? Como recuerdan ustedes, en nuestra normativa, las especificaciones técnicas para pinturas de obras viales indican que el nivel o el valor mínimo para repintado es 80 milicandelas. Pero ello vemos a través de estos estudios que constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de accidentes viales, ¿no? A mayores niveles de retroreflectividad es mejor, se reduce el número de siniestros, ¿no? También se ha revisado, por ejemplo, algunos estudios en el país. Por ejemplo, en el año 2019 se realizaron diversos estudios de inspecciones de seguridad vial en vías concesionadas, ¿no? Entonces, de una muestra de más o menos 200 kilómetros, se determinó que en ese instante de las mediciones, el 89% de las marcas viales en servicio no cumplían con los niveles mínimos de retroreflectividad. Principalmente en tramos curvos, ¿no? Que era en donde ocurrían la mayor cantidad de accidentes y por ende es donde se realizó los estudios de inspecciones de seguridad vial. Es decir, se identificaron tramos de concentración de accidentes para evaluar cuáles eran esas condiciones que determinaban la ocurrencia de múltiples accidentes y entre otros factores se determinó que las marcas eran un factor importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el 89% no cumplía con el nivel mínimo de retroreflectividad, ¿no? Además de esto, en climas adversos no permite una correcta canalización y orientación de los conductores, ¿no? Poniendo en riesgo la integridad física. Entonces, esta situación es preocupante y a la vez nos hace notar también la importancia de las marcas en el pavimento.
Entonces, se expresa la necesidad de garantizar la durabilidad de las marcas, así como la visibilidad, tanto diurna como nocturna, ¿no? En el aspecto diurno, tal vez se puede orientar, tal vez con el contraste, con la continuidad de la pintura, ¿no? Y el color. Y en la noche, esto más bien responde al nivel de retroreflectividad, por ejemplo, en las marcas pintadas por las microesferas, ¿no? Pero esto debe darse o debe estudiarse y cuidarse bajo toda condición climática, ¿no? Especialmente en tramos curvos y sinuosos. No se debe esperar diseñar solamente para condiciones favorables, ¿no? Para ver las marcas en el día o en un momento donde no llueve, donde no hay neblina. Más bien debemos diseñar para situaciones que son complicadas para el usuario, para el conductor, ¿no? Que se da en las noches, en zonas donde hay neblina, o cuando llueve fuerte también, sea el día o en la noche. También conocerán, por ejemplo, cuando uno conduce en la selva, a veces ocurren lluvias muy fuertes, que son instantáneas prácticamente, en donde la precipitación es tan alta que la película de agua cubre las marcas en el pavimento, ¿no? Y no se puede ver. Entonces el conductor, si es que llega a ver las tachas, podría ayudarse por ahí. Si tiene un poste delineador también podría ayudarse, pero si no, uno tiene que orillarse y salir de la vía, ¿no? Por seguridad. El siguiente, por favor. Entonces, como objetivo del reto en Provías Nacional, se tiene, el siguiente, por favor, desarrollar una solución innovadora que garantice una mayor durabilidad de las marcas viales, vías sinuosas, ¿no? De igual manera, la solución busca mejorar la visibilidad general, diurna y nocturna, de los mismos por medio del incremento de los niveles de retroreflectividad promedio en un 30%, ¿no? Es un objetivo mínimo que estamos trazando, tal que la solución tenga que disminuir el número de personas en la vía, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos unas marcas en el pavimento, esas marcas a través de los niveles de servicio se tienen que controlar, entonces tiene que haber personal evaluando constantemente la retroreflectividad. Y si no cumple, tiene que haber personal también en la vía repintando, ¿no? Repintando, arreglando lo que tiene que hacer. Entonces, esa situación también es una condición de riesgo. O sea, no existen solo condiciones de riesgo para los usuarios que conducen, sino también para los propios trabajadores de carreteras, ¿no? Entonces, lo que se busca también es que la solución ayude a que se tenga el menor tiempo de permanencia en la carretera de los trabajadores, ¿no? Entonces, este reto de cómo incrementar la durabilidad y visibilidad es muy importante para Provías. Aprovechando la oportunidad de establecer un proyecto piloto, hemos establecido como prioritario este aspecto, ¿no? Dado que las marcas también, el pavimento, son soluciones o son una parte de la infraestructura vial que se puede atender relativamente a bajo costo, ¿no? Que también las actuaciones en marcas son muy rápidas y su impacto, como hemos visto en los antecedentes, también es muy alto, ¿no? Puede ayudarnos a reducir los siniestros viales, solamente cuidando que las marcas siempre estén brindando la retroreflectividad para la cual han sido diseñadas, ¿no? El siguiente, por favor. También comentarles rápidamente, si tienen algunas consultas al respecto, la pueden hacer por el chat y vamos a estarlas absolviendo al final de las presentaciones, ¿no? Entonces, cualquier duda, por favor, escríbanla por el chat de esta reunión. Entonces, como se indica, para un proyecto de compra pública de innovación, nosotros lanzamos esta consulta pública al mercado para recibir ideas, ¿no? Para afrontar este reto. No está limitándose que sean, por ejemplo, solamente pinturas, puede ser cualquier tipo de solución, pueden ser algún producto que no sea pintura, por ejemplo,
hay algunos productos de pinturas especiales, termoplásticas, hay productos que se pegan en la vía como un sticker, o puede no ser ninguno de los dos, puede ser algún otro producto especial, por ejemplo, algún aditamento, algún elemento, ¿no? Pero para orientar un poco la solución, se han establecido algunas funcionalidades que deben cumplir estas soluciones innovadoras, ¿no? En diferentes aspectos. Por ejemplo, en el tema de la producción, ¿no? Hay funcionalidades que son requeridas y otras que son deseables, ¿no? Entre las requeridas, por ejemplo, tenemos que los materiales no deben contener elementos contaminantes, ¿no? Como plomo, mercurio, cadmio, cromo, ¿no? U otros materiales tóxicos como metales pesados, ¿no? Que puedan causar tal vez cáncer. Otra funcionalidad requerida es que en caso de tratarse de una solución de pintura, se debe cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas para pinturas de obras viales aprobado por el MTC, ¿no? O alguna otra normativa internacional como STM, ¿no? Debidamente sustentada. Asimismo, el desarrollo de alternativas de marcas en el pavimento se pueden hacer haciendo uso de tecnologías que mejoran visibilidad y durabilidad, no limitándose estas, ¿no? Como les digo, no necesariamente tienen que ser pinturas, puede ser cualquier tipo de elemento o producto que cumpla alguna de estas funcionalidades. De manera deseable, se espera que los elementos o productos sean producción nacional, ¿no? O en caso que sea internacional, se tenga que elaborar o fabricar en el exterior, tendría que haber algún stock suficiente para abastecer el mercado nacional en cualquier momento, ¿no? Dado que las marcas en el pavimento constantemente son evaluadas y en caso de estar por debajo de los niveles mínimos de servicio, se tiene que repintar inmediatamente, ¿no? Porque esa situación genera una inseguridad para el usuario de las vías. Entonces, inmediatamente tiene que repintarse. Entonces, es deseable que sea de producción nacional y si no, si es internacional, que se tenga stock en el país, ¿no? Claro que esta es una situación hipotética ya cuando se esté implementando, ¿no? Ahorita en la compra pública de innovación se va a desarrollar recién la solución. El siguiente, por favor. Respecto a la distribución, también como funcionalidades esperamos que sean de fácil transporte por la red de carreteras, ¿no? Fácil almacenaje, sin necesidad de calefacción, enfriamiento o recirculación que requiera de procesos o equipos sofisticados, ¿no? Para que no sea complejo o que no demore su distribución, ¿no? Dado que nuestra red de carreteras discurre por todo el país, costa, sierra y selva. Y en algunos sitios, por ejemplo, desde Lima, tenemos que recorrer hasta 1.500, 1.800 kilómetros para llegar a determinados puntos. Entonces, debe ser de fácil almacenaje y, por lo tanto, también debería estar en empaques de sacos o cilindros u otras presentaciones similares que permitan una distribución pormenorizada a lo largo de la carretera, ¿no? A instalar o aplicar, ¿no? Para que no sea muy complejo su distribución, dado que estas soluciones son lineales, ¿no? Tienen que recorrer toda la vía. En caso de contratos de conservación, 300 kilómetros, en caso de tramos por administración directa en 100 kilómetros, ¿no? Dependiendo de dónde establecen los almacenes. Y como deseable, tenemos que para la distribución sería, bueno, importante que hubieran distribuidores a nivel nacional. Seguramente en algún momento cuando se establezca ya los beneficios y se esté utilizando ya en una mayor medida, es deseable que cuenten con distribuidores a nivel nacional, ¿no? Para evitar demoras en la distribución del producto, ¿no? El siguiente. Respecto al uso, como funcionalidades esperamos que sean de fácil aplicación o instalación, ¿no? Dependiendo qué tipo de producto o elemento es, cumpliendo estándares normativos, ¿no? No necesariamente del país, puede ser de manera internacional, ¿no? De rápida aplicación o instalación en una carretera a una velocidad mínima de 2 kilómetros, es una velocidad más o menos promedio que se ha establecido, ocupando lo menos posible la calzada, ¿no?
En vías con bajo tránsito sería fácil aplicar, ¿no? Pero en vías con alto tránsito sería muy complicado estar cerrando carriles por demasiado tiempo, ¿no? Para su aplicación. En caso que requiera un secado también, ¿no? Eso va a influir. Entonces, esta es una funcionalidad que estamos requiriendo, ¿no? Además, se tiene que asegurar la visibilidad y la durabilidad en zonas con lluvia moderada, media y alta, zonas con neblina y niebla, y en tramos curvos y tangentes, ¿no? Por ejemplo, en carreteras sinuosas. Entonces, no puede ser una solución que, digamos, que ofrezca una mejor retroreflectividad solamente en zonas en tangente, sino también en zonas de curva, o tal vez en condiciones secas y no en condiciones lluviosas, ¿no? De hecho, como indicamos, nosotros debemos empezar a diseñar las marcas en el pavimento para las peores condiciones, ¿no? Que es cuando más se van a necesitar. Y como deseable, bueno, tiene que mejorar la seguridad vial en algún aspecto, tiene que usar metodologías o tecnologías de instalación regulados de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, con el uso de equipos menores para la demarcación horizontal. Quiere decir que se tiene que tener algún tipo de procedimiento ya que se esté definiendo, o bajo alguna normativa, o con algún equipo para que la instalación o aplicación tenga las mismas características en cualquier momento, ¿no? Y para cualquier tipo de vía, ¿no? Que no dependa, digamos, que mucho de del personal, ¿no? Sino que al menos tenga ciertos controles de calidad para que sea una aplicación uniforme, ¿no? Y estándar en cualquier parte del país. El siguiente. Y finalmente tenemos funcionalidades de disposición, ¿no? O sea, al final del ciclo de vida de la solución, ¿qué esperamos de estas soluciones? Tienen que ser de fácil retiro o eliminación, o que permita un repintado o reinstalación o sin disminuir sus propiedades, ¿no? Es decir, cuando llegan los niveles mínimos de retroreflectividad, se deberían retirar para instalar un nuevo producto, o si se tiene que reaplicar tal vez encima, ¿no? No debería haber una pérdida, ¿no? Por ejemplo, si un producto viene y dice, te ofrezco 350 milicandelas lux al inicio, pero cuando repinte solo voy a llegar a 300, y si repinta voy a llegar a 250. No se espera eso, porque si no tendríamos justamente lo que no queremos, que es menor tiempo en servicio de las marcas en el pavimento, ¿no? Entonces, no deben disminuir sus propiedades cuando haya un repintado o reinstalaciones, ¿no? A la vez también estos no deben tener residuos no contaminantes, ¿no? Y como deseables, bueno, la retroreflectancia final o un pintado antes del término de su ciclo de vida, también esperamos que sean mucho más altos de lo que mínimo que establece la normativa, ¿no? La normativa actual establece que debe ser 80 en cualquier condición. Lo que nosotros esperamos que más bien ahora esto se eleve para ofrecer justamente mejores condiciones de seguridad, y que en condición seca, como mínimo para blanco, sea de 150, para amarillo 125, y en condiciones húmedas o de lluvia constante debería ser como mínimo 80 milicandelas. Entonces, estas son algunas de las funcionalidades con las cuales se estarían evaluando las ideas que se pudieran presentar. No hay ninguna otra limitación. Pueden presentar cualquier idea durante este periodo que viene. Vamos a recibirlas, vamos a analizarlas, y probablemente también, si es que es necesario, tendremos alguna reunión para un poco revisar con los posibles proveedores, ¿no? Algunas características especiales que pudieran tener, ¿no? Pero en general esperamos más bien el apoyo de todos ustedes para mejorar el tema de las marcas en el pavimento, porque esto va a redundar en la reducción de accidentes, ¿no? Que es también un aspecto importante en la gestión, ¿no? También tenemos nosotros hitos como sector que debemos cumplir, y al final también esto, de hecho, tiene que decantar en una mejora de las normativas, ¿no? Para poder aplicar esto a nivel nacional. Bien, eso es todo. Muchas gracias. No se olviden, por favor, de las consultas que tengan, mándalas por el chat y al final del evento estaremos absorbiéndolas. Gracias.
Vale, muchísimas gracias, Joel, por la presentación. Creo que ha sido súper clara, súper concisa también, pero con elementos muy de valor para todos los que estén aquí presentes. Y ahora, conociendo ya un poco el reto y el desafío que ponemos en marcha, vamos a explicar un poco el cómo, ¿no? El cómo esperamos que ya en este momento muchos de los que están conectados estén con muchas ideas en la cabeza. Y vamos a explicar el procedimiento para poder presentar estas ideas y dar también seguridad sobre cómo será el tratamiento de esas ideas, los plazos y un poco lo que va a ocurrir una vez que se presenten. Vale, para presentar esa parte, damos paso a la responsable de imagen institucional de Provías, la comunicadora Diana Carrasco Clavijo, para que nos presente más en detalle la parte del proceso. Gracias, Sandra. ¿Cómo pueden participar? Este es el cronograma del proceso, ¿no? En la presente gráfica se observa el cronograma del proceso de la compra pública de innovación, en el que se indica, el que se inicia el día de hoy, 3 de diciembre, con la apertura de la consulta al mercado, seguido por el cierre de la recepción de presentación de ideas, que será hasta el 23 de diciembre, que es la fecha en la que se cierra el plazo para presentar las ideas. Luego de esta etapa, luego de este plazo, viene la etapa de análisis de ideas, que se va a realizar hasta el 18 de enero, fecha en la que vamos a publicar las estadísticas generales de las ideas que se han recibido. Como habíamos indicado, hoy inicia la apertura y la publicación de documentos, que es la parte de consulta al mercado. ¿Qué debemos hacer? Ingresar a la página web para acceder a toda la información vinculada al proyecto. Todas las actualizaciones o novedades se van a ir publicando a través de este medio. Acá la tienen, es www.pbn.gov.p/tpi/. ¿Qué debo hacer entonces en la etapa de apertura y publicación de documentos? Leer los documentos relacionados a la convocatoria en cada entidad, que son introducción, objeto, condiciones para participar, descripción del proceso de innovación abierta de CPI, procedimiento de la selección, jornada de socialización, forma de presentación de ideas, cronograma de convocatoria, confidencialidad y patente. ¿Qué debo hacer entonces? Leer los documentos relacionados a la convocatoria en cada entidad, que son, ¿no? Entre ellas tenemos las preguntas frecuentes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la consulta al mercado? ¿Qué es la compra pública de innovación? ¿Cuáles son las fases de la compra pública de innovación? Y algunas consideraciones importantes también. ¿Quién puede participar? Entre otras. Luego tenemos la ficha de necesidades, ¿no? Dentro de la ficha de necesidades van a poder encontrar el contexto de la situación, qué se espera de la solución, qué necesidades nosotros necesitamos que se cubran. Y con toda esa información todavía tengo dudas, entonces pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección que ustedes ven acá, que es cpm@pbn.gov.pe. A ver, entonces, ¿qué necesitamos? Que la ficha de presentación de ideas lo envíen a través del formulario electrónico y que apliquen mucha creatividad. El enlace al formulario electrónico está en la web, ¿no? pbn.gov.pe/tpi, y pueden ingresar al enlace al formulario electrónico que también está ahí, fichaidea.pbn.gov.pe. Bueno, la tienen ahí, ¿no? Y también la van a poder encontrar dentro de la página web, ¿no? Ahí van a tener todas las indicaciones para que puedan presentar la información que se requiere. Luego, ¿no?, de la consulta al mercado, que se van a recibir hasta el día 23 de diciembre, que es el cierre del plazo, ¿no?, para que puedan presentar las ideas. Todas las ideas se van a recibir hasta esa fecha. Luego de esa etapa viene la etapa de análisis de ideas, ¿no? Todas las propuestas que se van a recibir se van a analizar con un equipo, ¿no?, quienes van a seleccionar las mejores ideas para luego, el 18 de enero, publicar las estadísticas generales de todas las ideas que se han recibido. ¿Qué pasa con mis ideas? La primera fase es la valoración. Se van a valorar todas las ideas, todas las fichas que ustedes han enviado, y luego se va a analizar la información, el contenido de cada formulario que se encuentre correctamente diligenciado. La segunda fase es la revisión de ideas y solicitud de información adicional o reunión. Entonces se va a revisar preliminarmente las ideas y si se requiere de mayor información o alguna aclaración, se solicitará por escrito, ¿no?,
a través de la información de contacto que ustedes hayan dejado, o se agendará una reunión con quien el proponente identificado, ¿no? La tercera parte es el análisis, ¿no? Se va a realizar un análisis con criterio. Vamos a evaluar qué grado de adecuación tiene la idea que han presentado, a la adecuación de la idea al reto que ya lo presentaron hace un momento, ¿no? La claridad con que esta idea es presentada, la oportunidad para materializar esa idea y el tiempo que tomaría implementar o desarrollar esa idea. Los resultados, ¿no? Cuando tengamos ya los resultados, la idea considerada la más interesante o pertinente se incluirá dentro de los términos de referencia del proceso de compra. La idea que sea considerado interesante, pero no pertinente, se redireccionará a futuros proyectos de innovación. Es decir, todas las ideas que ustedes presentan las vamos a tener en cuenta dentro de este o futuros proyectos, ¿no? La idea que no sea considerado pertinente ni interesante no se incluye en esta etapa. Y luego tenemos la cuarta fase, que es la comunicación o la publicación de las estadísticas generales sobre los resultados de este proceso. Luego de comunicar, ¿no? Luego de esta etapa, iniciamos con la etapa contractual. ¿Ok? Entonces, esta es la hoja de ruta que es el recorrido de todo ese proceso, ¿no? Tenemos la consulta al mercado, que se inicia hoy, ¿no? Con este conversatorio, luego llegamos hasta la evaluación de las ideas recibidas que se reciben hasta el 23 de diciembre, y luego se evalúan las ideas recibidas, ¿no? Con un informe que se cierra y se publica el 18 de febrero del 2022. Luego, en marzo del 2022, seleccionamos el tipo de CPI y el procedimiento de contratación, para luego elaborar los términos de referencia funcionales, que sería a partir de abril del próximo año. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este proceso no es un concurso de ideas, tampoco es una convocatoria de ayudas de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. No es un procedimiento abierto de contratación, es una actividad propia en la etapa de planeación anterior al proceso de contratación. Los modelos de innovación abierta requieren compartir conocimiento. Por eso que les pedimos que tengan mucha creatividad. Y entonces ahora en esta etapa vemos que hemos recibido muchas preguntas, entonces vamos a darle paso a Sandra para que ella pueda absolver las preguntas y las consultas que nos van dejando por el chat. Vale, pues muchísimas gracias por la explicación del proyecto. Y antes de pasar a la fase de preguntas, me gustaría también invitar a que anime un poco al proceso. Pues yo creo que a Gustavo Crespi, especialista principal de competitividad, tecnología e innovación del BIT, que bueno, es una de las personas que ha hecho posible que este proyecto se pueda estar dando, ¿no? Hay que recordar que el proyecto, como se decía al principio, cuenta con el apoyo financiero del BIT para desarrollarse y entra dentro de la estrategia que el BIT está haciendo en la región para impulsar este tipo de compras públicas de innovación. Entonces, Gustavo, si quieres intervenir para, bueno, animar sobre todo y dar, pues eso, muchas esperanzas a las empresas que participen, bienvenido. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, muchísimas gracias, Sara. Y bueno, muy brevemente, desde el lado del banco, contarles que nosotros vemos a la innovación como una herramienta central para mejorar el rol del Estado, el funcionamiento del Estado, la provisión de bienes y servicios públicos. Pero eso requiere, meter la innovación dentro del sector público requiere fundamentalmente repensar los procesos y las políticas de adquisiciones que el sector público normalmente usa, donde en la mayoría de la región todos los sistemas de adquisiciones están pensados para comprar cosas que ya existen. Y cuando uno tiene que comprar cosas que ya existen, por definición no compra cosas innovadoras, porque las cosas innovadoras son cosas que no existen. Entonces uno entra en un loop con los sistemas de adquisiciones tradicionales del sector público, que es, uno tiene un problema, las cosas que ya existen no resuelven el problema, pero el sistema de adquisiciones solamente le permite a uno adquirir cosas que ya existen. Es necesario repensar estos procesos de adquisiciones, y por eso del lado del banco, y con la intención de ayudar a los países a que aprendan a meter la innovación en los procesos de adquisiciones, hemos modificado nuestras políticas de adquisiciones para permitir fundamentalmente la innovación.
Y permitir la innovación en un proceso de adquisiciones, como ocurre en el sector público, tal como ocurre en el sector privado, implica necesariamente permitir la interacción, permitir la co-creación, permitir el intercambio de ideas y de conocimiento. Entonces, nuestras políticas de adquisiciones, en las cuales se enmarca el trabajo que estamos haciendo con Provías y con otros organismos del sector público, en el caso de Perú, permiten principalmente esta interacción. Yo creo que Provías, en esta primera fase de planificación de este proceso de compra pública innovadora en Perú, que es uno de los primeros que estamos haciendo, por lo tanto es uno de los líderes en Perú, ha hecho un excelente trabajo, ha armado un gran equipo, ha pensado muy bien cuál es el desafío, cuáles son los problemas que quiere abordar al resto de abordar como institución, y ahora como desafío se lo está pasando un ecosistema de innovación. Entonces ahora nosotros del lado del BID, que también hemos venido apoyando el ecosistema de innovación a través de otros programas e intervenciones como Startup Perú, como ProInnovate y todos estos otros organismos que apoyan el ecosistema de innovación, desde el lado del BID estamos esperando que el ecosistema de innovación ahora tome el guante, se involucre y empiece a pensar en conjunto con Provías sobre posibles soluciones. Esta etapa que empieza ahora es crítica en el proceso de compra pública e innovación, porque le va a permitir al ecosistema de innovación conocer en detalle cuál es el problema que enfrenta Provías y le va a permitir a Provías conocer en detalles cuáles son las alternativas de solución, por dónde viene la mano. Y la solución puede venir de otro sector. Esto está abierto, ¿no es cierto? Y mientras más abierto sea, mejor. Va a permitir entonces pensar cuáles son las mejores formas de combinar paradigmas de soluciones y vamos a converger al final del proceso en elaborar unos términos de referencia que luego podemos incorporar en un proceso de adquisición formal dentro de las políticas del banco que sea adecuado y perfecto para que el ecosistema pueda proveer la solución que Provías necesita. Este proceso de consulta nos permite a nosotros tener ese conocimiento y tomar decisiones, porque la política de adquisiciones del banco tiene diferentes rutas para comprar innovación, diferentes procedimientos para comprar innovación. Y el procedimiento que vamos a elegir va a depender crucialmente de lo que salga de este proceso de consulta previa al mercado. Así que, bueno, del lado del banco estamos muy contentos, felices, por así decirlo, de haber llegado a esta etapa, de tener un socio como Provías Nacional, de la categoría de Provías Nacional del otro lado de la mesa, y esperamos que a partir de ahora también tengamos al ecosistema del otro lado de la mesa. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Gustavo. Y yo creo que ahora ya podemos pasar a la fase de preguntas, que se ha animado el chat. Entonces, Diana, nos vas dando paso a las preguntas que sean más de tipo, bueno, técnico de proceso. Si no... Sí, claro, Sandra, a ver, Vale, tenemos una perfecto. pregunta. A ver, ¿nos podrían recordar la fecha de cierre y de postulación de ideas? Como lo habíamos presentado, ¿no? Inicia hoy y se van a recibir todas estas ideas innovadoras hasta el 23 de diciembre. ¿No? La segunda pregunta dice, ¿las soluciones o ideas las pueden postular interesados de otros países? Sandra, ¿nos podrías ayudar con eso, por favor? Sí, a ver, el proceso de consulta al mercado es un proceso abierto. De hecho, he visto alguna otra pregunta, dice si puede presentarse de manera conjunta. También es posible presentar ideas de solución innovadora de manera conjunta entre una empresa y una universidad o entre una universidad y una empresa grande. Quiero decir, todas las posibilidades, no es necesario que sea una única entidad. Y pueden ser de cualquier origen geográfico. De hecho, una parte del formulario intenta también bueno, recoger esa información para después también hacer un análisis estadístico de la participación tanto de empresas, de entidades de investigación, ideas de ámbito nacional e internacional. Y aquí me adelanto también a otra pregunta que he visto, que aparece que hay como un poco de confusión en los términos, que se ha hablado de innovación, de soluciones. En esta fase de consultas al mercado, y por aclarar, lo que buscamos son ideas de soluciones que creemos o que ustedes creen que pueden aportar a este reto. Y son ideas innovadoras que pretenden un poco aportar en esta línea, ¿vale? Entonces, evidentemente sí estamos buscando
ideas de innovación. En algún momento igual se ha hablado de ideas de soluciones innovadoras, de innovaciones, de soluciones, pero por aclarar, lo que estamos buscando en este momento son ideas porque no van a tener un análisis y un análisis de viabilidad muy detallado. Verán que la ficha es bastante fácil de rellenar. Básicamente se pide un poco describir en qué consiste la idea, qué valor aporta. Se les van a pedir unos estimación de tiempos para desarrollar esa solución o esa idea de solución, un coste estimado y, bueno, información bastante sencilla. También por eso se dan los 20 días para poder cumplimentarla. Perfecto, gracias. Ahora tenemos otra pregunta. ¿El enfoque incluye elementos elevados como tachas, tachas iluminadas, entre otros elementos delineadores que refuerzan las marcas, o se está enfocando la iniciativa en las marcas específicamente? Joel, ¿nos podrías ayudar? Gracias por la consulta. Bueno, no está orientado solo a marcas, ¿no? También está incluido el tema de tachas o algunos otros elementos elevados. Recuerden que hay documentación que se está publicando. En esta documentación justamente ahí hay unas definiciones que se han establecido para este proceso, ¿no? De qué cosas serían las marcas. Entonces hay marcas planas, que son todo el tema de pintado, líneas de borde, carril, central, canalizadoras, ¿no? Líneas de pare, palabras, símbolos, esas son todas las marcas planas. Pero también hay marcas elevadas, ¿no? Que son las tachas, algún otro elemento delineador de piso, delineadores elevados como los postes, señales captafaros, ¿no? Entonces, tenemos que revisar la documentación que está publicada y ahí están las definiciones que van a regir para esa compra pública e innovación. A lo que comenta el ingeniero Joel, básicamente el proyecto consiste en base al manual de dispositivos de control de tránsito. Hablamos en el capítulo 3 de marcas en el pavimento o demarcaciones. Ahí están todos los elementos y con esta definición se está planteando las alternativas. Eso para sumarlo. Gracias. Gracias, Giselle. Tenemos otra pregunta, Joel, también creo que nos puedes absolver esta. Cuando dicen retroreflectancia final, ¿al cuánto tiempo después de aplicado se refiere? ¿Y cómo se tiene pensado medir la retroreflectividad en sitios de condiciones húmedas? Respecto a ello, justamente dentro del proyecto se está estableciendo hacer algunos tramos pilotos del tiempo de cuánto reduciría la retroreflectividad promedio, ¿no? Para ello, por ejemplo, cuando uno transita por las vías, hay zonas en tangente que pierden su retroreflectividad de manera más lenta y en zonas de curva de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es establecer algunos tramos donde se van a efectuar los pilotos, se va a hacer un monitoreo de cuánto es la tasa de pérdida, ¿no? Y de acuerdo a eso, ahí es donde se van a hacer las pruebas con los productos que vayan pasando las fases, ¿no? Entonces, ahí se establecen los tiempos y ahí es donde se va a evaluar cuáles, si cumplen o no cumplen los valores mínimos de retroreflectividad que se están incluyendo, ¿no? Respecto a la demarcación en sitios de condiciones húmedas, también existe normativa para medir la retroreflectividad en condiciones secas y condiciones húmedas. Entonces, esas consideraciones también se van a poner en parte de la documentación y a la vez también se va a ir desarrollando en el proyecto piloto. Entonces, un poco también para centrar la idea, no estamos lanzando el proyecto para que nos presenten productos que ya existen o que tienen una normativa específica ya implementada, cumplen, ¿no? Sino que son ideas abiertas. Puede que sea algún producto que todavía no está en el mercado, que se va a desarrollar, ¿no? Como un prototipo, ¿no? Entonces, también para ellos, si es que hay algún producto que de repente no tiene alguna normativa específica, iremos a las retroreflectividades u otras características objetivas para evaluarlas, ¿no? Y a partir de los resultados del proyecto, se van a determinar al final algunas especificaciones para este nuevo tipo de producto o nuevo tipo de solución. Entonces, por eso es que es un proyecto que tiene diferentes fases, que va a ir avanzando a medida que vayamos analizando cuáles son las ideas que se presentan, ¿no? Como dijo Sandra, no esperamos
Nada que ya esté en la tienda, que se esté vendiendo, que existe en un país de Europa, en un país de Asia, no. También pueden desarrollarse nuevos elementos. Entonces, que se invita también a investigadores, a universidades, para que participen en este proceso. Perfecto. Gracias, Joel. Tenemos otra pregunta. ¿La solución debe ser materias primas aplicadas por ustedes o productos aplicados por el oferente? Joel, por favor. El proceso va a ser conjunto, ¿no? El desarrollo de los productos va a ser por los oferentes, ¿no? Y ellos también son los que van a aplicar bajo nuestra supervisión, ¿no? Y de ahí es que se van a determinar cuáles son los productos que estarían cumpliendo, ¿no? Sandra, nos preguntan, ¿en qué otros países de Sudamérica han implementado procesos de CPI? Vale, pues a nivel un poco de países, creo que como país más avanzado es Brasil, que ya lleva bastantes años con lo que ellos llaman encomendas tecnológicas y que han impulsado en sus últimos 2 años, 3. A nivel de política pública, Colombia y México ya tienen diseñada su política, aunque hay menos ejemplos de implementación. En Ecuador estamos trabajando también de la mano del BID con un proyecto con la empresa de aguas municipales de Quito para detectar, mejorar el control de la gestión del agua. En Chile han realizado varios proyectos pilotos, también con Chile Compra y con Laboratorio de Innovación de Gobierno. En Argentina hay alguna iniciativa, pero sí es cierto que es bastante reciente todas las iniciativas que hay. Por tanto, estamos hablando pues eso, de un proceso que es muy novedoso y que en el marco de las políticas de adquisiciones del BID está recogido como dentro de las políticas desde el año 2020. Por lo tanto, pues es muy reciente, quiero decir, hay muy pocos procesos en los que se haya aplicado. En ese sentido, es importante decir que este proyecto es un proyecto piloto, es decir, también la repercusión que las empresas que tengan aquí a la hora de participar no es solo el resolver la problemática en sí, sino es pues eso, la parte de difusión que el proyecto va a tener utilizando también los canales del BID para ser ejemplo y referencia para otros países de la región. Por tanto, bueno, entendemos que es como un beneficio añadido a la hora de participar. Pero también entendiendo que se trata de un ejercicio piloto, ¿no? Quiero decir que aquí pues todo se hace con muy buena voluntad, pero seguramente haya que ir adaptando cosas sobre el proceso, porque el proceso real lo que intentamos es sacar lecciones y un poco que nos sirva de cara a que un poco se pueda después sistematizar este tipo de procesos. Gracias, Sandra. Otra pregunta, Joel, si nos puedes ayudar. Dice, ¿el criterio que se usará para elección de la mejora se basará solo en la retroreflectividad o también en el tiempo de vida de la marca pintada? Bien, los criterios van a estar centrados más que todo en las funcionalidades, ¿no? La retroreflectividad es lo que se espera al final de vida, pero de hecho pueden haber productos que pudieran de repente durar mucho más tiempo que otros, ¿no? No quiere decir que el que dure más es el que va a ganar, ¿no? Se tienen que evaluar todas las funcionalidades, porque puede que haya uno que dure más, pero tal vez en determinada condición no cumpla todas las funcionalidades. Por ejemplo, pueda que más en condiciones secas y no en lluvia, o tal vez en neblina no pueda cumplir. Entonces, va a ser un análisis más bien multicriterio, ¿no? No está restringido el tiempo, ¿no? Pueden ser soluciones que pueden durar 6 meses o pueden durar 1 año, pero lo importante es que cumpla las funcionalidades que se están estableciendo, ¿no? Como es un proyecto piloto, seguramente también en el transcurso del análisis de las ideas y en la etapa de formulación de los términos de referencia también se determinarán tal vez algunos otros criterios, ¿no? Quería leerles otra pregunta. Me dicen, ¿dónde se está difundiendo este proceso para lograr la mayor cantidad de ideas innovadoras? En el chat vamos a compartir el enlace, ¿no?, que remite a este micrositio donde estará toda la información completa y también donde pueden presentar la ficha.
Sí, y aquí por complementar, también con ProInnovate se está haciendo la difusión también un poco a todo el ecosistema para que, bueno, se facilite. Y por nuestra parte, por parte de IDOM, pues tenemos un blog a nivel internacional que es idomcpi.com y también difundiremos una noticia para, bueno, para acercar un poco, pues eso, un poco al ecosistema más internacional la iniciativa. Utilizaremos también, pues eso, redes sociales para difundir y para llegar al mayor número de entidades. Y luego lo que sí les diría es que a los que están hoy aquí, pues que creo que casi son 100 personas, aquellos que consideren que pueden interesarle o que crea que tienen algo de interés, porque, bueno, porque es un grupo de investigación que ustedes conocen, que sabe que están trabajando en estos temas, porque es una empresa que creen que tiene algo que podría interesarle desarrollar innovaciones en este sentido, pues que se lo compartan, ¿no? Al final creemos que este efecto bola de nieve también muchas veces resulta interesante. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. A ver, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno. He visto una ver, que aparece que dice si hay alguna... Retroreflectancia final. ¿A cuánto tiempo después de aplicado se refiere? Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bien, esto vamos a evaluarlo en el transcurso del proyecto, ¿no? Porque pueden haber soluciones que pueden tener un mayor tiempo de vida, pero tal vez las funcionalidades no las van a cumplir todas, ¿no? Entonces, como comenté, se van a realizar algunos tramos pilotos en donde se va a determinar tiempos promedios de cumplimiento de retroreflectividad, ¿no? Y de acuerdo a eso es que se va a hacer las evaluaciones. Pero, ojo que la retroreflectividad no es el único criterio que va a determinar el cumplimiento de las condiciones, sino va a ser un análisis multicriterio. Vale, ahí Diana, acabo de ver otra que aparece, si hay alguna limitación de costos o precios de los productos a plantearse en las ideas. Esta fase de consulta al mercado no tiene limitación presupuestaria. Básicamente lo que se quiere explorar es pues, todas las posibles ideas de solución que hay y cuál es el coste que tiene. Evidentemente, pues si hay alguna que exceda un poco del presupuesto que pueda destinarse a este proyecto, pues estará un poco en esa categoría de idea interesante pero no pertinente en este momento, ¿vale? La pertinencia vendrá marcada por el coste o por el tiempo de desarrollo de esa solución. De todas formas, en ese caso era lo que explicaba un poco Diana, que aquellas ideas que se consideren interesantes pero no son pertinentes, que se pueden explorar otras vías para poder llevarlas a cabo. Por tanto, yo lo que diría es que, bueno, que aquí está totalmente abierto a recibir ideas de cualquier coste para hacer el análisis. Tenemos otra pregunta. Se tiene claro que un repintado nuevo tiene un valor de MCD en los términos de referencia. ¿Cuál es el porcentaje anual de aceptación de desgaste de la señalización horizontal y cómo se realiza la supervisión? Pero en los términos de referencia se tiene un valor mínimo de cumplimiento según niveles de servicio. Esto es por cada contrato. Es decir, en algún contrato se puede indicar que como mínimo se debe repintar a las 100 milicandelas, ¿no? Y no hay un tiempo mínimo, ¿no? Sino que el contratista es responsable de que él siempre esté por encima de las 100 milicandelas, ¿no? Entonces, no es que se tenga un tiempo fijo que digas tú pintas y solamente tienes que repintar a los 6 meses o al año, no. Es a medida que se vaya desgastando, se tiene que ir evaluando y cuando llega al nivel mínimo, o mejor dicho, antes de que llegue al nivel mínimo, se debe repintar. Ahora, esta supervisión la realizan los supervisores de los contratos, ¿no? A través de equipos de medición de retroreflectividad, ¿no? Y se hacen también, no constantemente, sino justamente más o menos conociendo cuál es la tasa de pérdida, ¿no? Digamos que una vez al mes o cada 2 meses se va verificando para que no caiga debajo del nivel permitido. Pero esas son condiciones contractuales, ojo. Lo que estamos desarrollando ahorita más bien es buscar alguna solución para que esta situación no se tenga que dar constantemente. Es decir, la idea no es que el supervisor tenga que estar a cada rato verificando, ¿no? Sino desarrollar, probar y verificar un determinado producto o solución que va a ampliar esos espacios, ¿no? El producto del CPI
De repente va a haber alguna solución donde podamos pintar y a los 8 meses todavía va a brindar una buena retroreflectividad. Entonces, eso va a disminuir la necesidad de estar constantemente verificando la retroreflectividad. Entonces, no es algo que está cerrado a como está en los términos de referencia de los contratos. Es una investigación abierta para proponer nuevas ideas para mejorar las especificaciones para los futuros contratos. Tenemos otra pregunta. ¿La solución se debe enmarcar en la normativa vigente del 2013? Si es así, la mejora o innovación estaría encuadrada en los materiales normados sin tener acceso a nuevos materiales y especificaciones que se usan en otras partes del mundo. No es que esté cerrado a la normativa del 2013. Recuerden que esto, como CPI, tiene unos documentos propios, ¿no? Y dentro de esos documentos hemos puesto algunas consideraciones que se deben de cumplir, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los materiales peligrosos, ¿no? Eso no se acepta. Pero alguna otra condición podría no cumplir la normativa, ¿no? Pero se tiene que evaluar justamente en el desarrollo de la CPI. No es tampoco que se puedan presentar soluciones de productos que están en la norma de especificaciones técnicas de pinturas de obras viales, ¿no? Es abierto. Puede ser cualquier tipo de producto o solución para la cual en el Perú de repente no hay normativa, ¿no? Y justamente de la investigación que se va a desarrollar es que al final se pretende desarrollar una nueva normativa, actualizar la existente, ¿no? De acuerdo a las funcionalidades que se han planteado en el proyecto. Hola, si me permites, he visto varias preguntas que van en el mismo sentido, ¿no? De clarificar que, bueno, que tratándose de un producto innovador, que va a haber etapas de prueba, si también se va a financiar el desarrollo y los estudios de efectividad. Y en otra pregunta también, si está financiando investigación del producto. Sí, básicamente eso es lo que es la compra pública de innovación. Es ayudar a financiar esa investigación o los trabajos que una empresa tenga que hacer para, con una idea que tiene, llevarla a que sea un prototipo, dependiendo no vamos a entrar hoy aquí, pero el tipo de compra pública de innovación que sea, el nivel al que queramos llegar, a tener ese prototipo probado. Entonces, todo lo que suponga los desarrollos necesarios para avanzar esa idea y todo lo que suponga la evaluación y el testeo de esa idea en un escenario de prueba real que pondrá Provías, forman parte de lo que se financia dentro de este proceso de compra pública de innovación. Por tanto, no estamos comprando un bien que ya esté ahí en el mercado y podamos salir a comprar. Si eso fuese así, estaríamos haciendo una compra tradicional. Es decir, la compra pública de innovación empieza donde finalizan los catálogos de las empresas. Es decir, lo que no está en el catálogo de una empresa es lo que nosotros queremos comprar en este momento. Queremos comprar y apoyar a que una empresa que tenga una idea la desarrolle en colaboración con los técnicos de Provías para llegar a ese primer producto, prototipo de prueba y que se evalúe y que se testee. Y puede pasar que ese primer producto de prueba se evalúe y se testeo y no acabe funcionando. Eso también está detrás de una compra de innovación. Por tanto, la administración está asumiendo riesgo y era un poco lo que comentaba Gustavo Crespi en su intervención. Esto es una forma también de cambiar la forma de actuar de las administraciones asumiendo riesgos, involucrándose en la financiación de la innovación o de la investigación y el desarrollo para resolver problemáticas que tienen determinados ámbitos. Tenemos una última pregunta. ¿En qué lugares se harán los pilotos? ¿En costa, sierra, selva? Sí, justamente Provías ahorita se encuentra identificando los tramos donde se van a hacer las pruebas y estamos ahí determinando que sean en diversas condiciones y diversas geometrías también, ¿no? Para poder analizar de la mejor manera las ideas que se presentan. Esas son todas las preguntas. Si es que alguien tuviera alguna pregunta adicional, puede escribirnos a correo. Sandra, puedes continuar. Sí, pues muchísimas gracias, Diana. Espero que hayan sido clarificadoras. Creo que, bueno, normalmente en estos eventos y la primera vez que se lanza una consulta preliminar al mercado, las empresas tienen muchas dudas, eso es algo nuevo. Entonces, bueno, esperemos que con esta sesión, con las preguntas frecuentes que están en el espacio web y con las consultas que ustedes pueden hacer a través de ese correo, pues bueno, que nadie se quede con dudas y que un poco con esto tengan, pues eso, más
más elementos para poder participar. Y ahora, para clausurar esta jornada y terminar en tiempo, pues nos va a acompañar la directora de Gestión Vial de Provías Nacional, la ingeniera Gabriela Mendoza Azpur, a la que le doy la palabra para que, bueno, cierre esta sesión, que espero que haya sido, pues, de provecho para todos. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, a nombre de Provías Nacional, les doy las gracias por su participación y el interés en este evento, en este proyecto piloto de compra pública de innovación en el que Provías Nacional viene participando. Como Provías Nacional tenemos a cargo más de 20.000 kilómetros de carretera y entendemos la importancia para la gestión vial que implica contar con servicios y productos innovadores que nos permitan ofrecer pues, carreteras más seguras y en condiciones adecuadas de transitabilidad. Sabemos que la CPI implica romper paradigmas en las compras del Estado. Esto es nuevo para todos nosotros, tanto para los investigadores, para las empresas, para nosotros como servidores públicos. Y los invito a acompañarnos en todo este proceso, en el proceso de culminación de este piloto, en la determinación de los tramos y ver cómo funcionan estas ideas innovadoras que esperamos que nos propongan. Solo eso, agradecerles a todos ustedes por su participación y probablemente tengamos eventos similares a estos donde podamos desarrollar un poco más ya el reto que como Provías Nacional nos hemos planteado. Gracias a todos.